Llevar. Vamos a seguir, gracias, decía, por recordarnos que el cuidado del planeta también es una forma de voluntariado y una responsabilidad colectiva que empieza en cada gesto. Vamos con el cuarto de los diálogos de este congreso, el primero de la jornada. Nuevo escenario geopolítico, derechos humanos y globalización en un mundo interconectado. Nos van a invitar a mirar más allá de nuestras fronteras. Vivimos un mundo, decía, interconectado, pero también desigual. En este espacio hablamos de cómo el voluntariado y la cooperación pueden convertirse en puente frente a otros muros. Analizaremos los retos globales, cómo organizaciones, empresas, ciudadanía pueden responder desde la ética, la corresponsabilidad y la solidaridad. Va a moderar este diálogo Toya Bernat, es directora de Innovación, Comunicación y Atención Ciudadana de Nasertic, la empresa pública que gestiona, entre otros proyectos clave, como la plataforma Navarra Más Voluntaria. Con su experiencia, Toya aporta, con la moderación de este diálogo, una visión estratégica clave para construir una sociedad más conectada, más informada y más comprometida. Toya, todo tuyo. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Da gusto ver, ¿no?, esta sala de cámara bastante repleta. Pues vamos a ello. Comenzamos esta cuarta y última mesa de este Congreso Estatal de Voluntariado, en el que nos vamos a focalizar, ¿no?, en los derechos humanos y la acción social dentro del nuevo contexto que comentaba antes Cristina Monge, ¿no? El mundo, está claro, atraviesa un proceso de transformación y en este escenario interconectado, la defensa de los derechos humanos y el papel de la ciudadanía, lógicamente, cobran más sentido que nunca. Desde el voluntariado, las empresas, las instituciones, necesitamos repensar nuestro papel porque este nuevo mundo nos exige cooperación, ética y responsabilidad compartida, ¿no? Necesitamos miradas críticas, pero también propositivas. No dejarnos invadir por esa incertidumbre, miedo o inseguridad que comentábamos, ¿no? Tenemos que ser capaces de imaginar soluciones y, sobre todo, construir puentes. Tengo el honor de saludar y de estar acompañada por 4 voces que representáis, lógicamente, diferentes perspectivas: la empresarial, la jurídica, la médica y la social, pero compartís un mismo compromiso, que es situar a las empresas en el centro de la acción. Luisa Allí Turrillas, directora adjunta a Presidencia de Fundación Telefónica y directora general de la Fundación Hermès, con una amplia trayectoria en comunicación corporativa y responsabilidad social. Miguel Laloma García, director de empresas de la Fundación Seres, referente en el impulso de la innovación social y en la integración de los ODS en la estrategia empresarial. Rosa Jasso Litago, socia y consultora de Écija Abogados, experta en gobernanza, ética y protección de derechos en entornos digitales y globalizados. Y por último, pero no menos importante, Carlos Bardají Pascual, cirujano pediátrico y antiguo jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de Navarra, que en breve recibirá también reconocido por el Gobierno de Navarra como persona voluntaria de este año por su dedicación y compromiso con la cooperación sanitaria internacional. Muchísimas gracias a los 4, como digo. Gracias. Y para empezar, situamos el punto de partida, ¿no? ¿Cómo está cambiando el contexto global la manera en que entendemos los derechos humanos y la solidaridad? Carlos. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Bueno, como ha dicho muy bien Cristina Monge, palabras que yo suscribo, el mundo está globalizado en este momento. Ya hemos visto que se toca una tecla y a lo mejor caen 25 y entonces vamos directos al desastre. Nosotros en este mundo globalizado deberíamos hacer un análisis serio en primer lugar, de cuáles son las necesidades y sobre todo en el área que yo más conozco, podría conocer, que es el tercer mundo, ¿no? Y dentro del tercer mundo ahora me dedico a África del Oeste. Lo digo porque voy acotando un poquito el terreno. Entonces, evidentemente, si buscamos un nuevo orden mundial, que se pongan todos de acuerdo para ejecutar una idea, eso va a ser muy difícil.
de la idea a la ejecución hay un trecho. Evidentemente, todo el mundo sabe que según quién se reúne y en qué momento, las conclusiones pueden ser fascinantes o pueden ser un desastre. Entonces, hace ya mucho tiempo que nosotros nos dedicamos a hacer acciones concretas que tienen como respuesta a una necesidad social que hemos detectado en el terreno. Y voy a descender un poquito al detalle. Nosotros detectamos en las poblaciones a las que asistimos que se encuentran todavía algunas en la edad de piedra, otras en la edad de hierro, ya tienen martillos, ya tienen azadones, pero algunos azadones son todavía de madera, es decir, no estoy exagerando lo más mínimo. En sociedades en las cuales la inquietud es comer cada día. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es promover, mediante un acompañamiento, un asesoramiento, una mentorización, el fomento de pequeños negocios. No son micronegocios a la usanza que conocemos, con microcréditos, en absoluto. Mucha gente le das un microcrédito y no puede devolverlo, porque es imposible, no tiene recursos. Entonces, lo que hacemos es generar pequeños negocios, por ejemplo, gallineros, pozos de agua, pequeñas instalaciones eléctricas que pueden alumbrar una población, instalación de pequeñas placas solares, y de esa manera el pueblo va viendo cómo poco a poco se puede ir abriendo paso en la sociedad. Y luego otra herramienta que estamos poniendo en manos de estas poblaciones es los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles, no me extiendo, pero evidentemente han supuesto un antes y un después en la conciencia y en el conocimiento de las poblaciones. Perfecto. Rosa. Desde luego, el mundo está globalizado, esto no es cuestionable, y es interdependiente, tampoco es cuestionable. Los derechos humanos han sido siempre un marco, o han estado o han pretendido ser un marco con un catálogo jurídico, si me permitís la expresión, al que todos de alguna manera nos hemos ido acoplando y que todos hemos exigido que nos respalde, ¿no? Obtener ese marco y ese catálogo jurídico no ha sido una cuestión baladí. Ha habido muchos años y ha habido muchos conflictos para obtenerlo. En los últimos, y nos comentaba Cristina ahora, ¿no? En todos los últimos acontecimientos que están produciendo cambios globales, el cambio climático, el uso adecuado o inadecuado de la era digital, ¿no? en pro o en contra de muchas cosas, nos está llevando a tener una situación en la que esos derechos humanos se están convirtiendo en el lenguaje que permite la convivencia, ¿no? Convivir se convierte en algo difícil si no hay un lenguaje de respeto, un lenguaje en el que evidenciemos desde la base que somos ciudadanos objetos de derecho, que los tenemos, ¿no? Dentro de eso, además, me gustaría aclarar una cuestión en relación a la solidaridad. Hasta hace muy poco tiempo la solidaridad era, para mí, un gesto voluntario, un gesto altruista que una persona puede hacer en pro de un tercero, ¿no? Y quizá en ese marco a veces enmarcamos todo el concepto del voluntariado. Sin embargo, en los últimos años y tras los últimos acontecimientos, grandes desastres, conflictos bélicos, no voy a saludar otra vez a Valencia, pero la Valencia, nos hemos dado cuenta que la solidaridad se ha convertido en una especie de infraestructura. Una infraestructura que nos está permitiendo a los ciudadanos una supervivencia. Es decir, es una infraestructura para la supervivencia. Nos alineamos muy bien cuando nos enfrentamos a un gran reto y cada uno deja su yo en casa para encontrar o buscar al yo del vecino, ¿no? Por lo tanto, todo este sistema amparado además en alianzas, alianzas de lo público, alianzas con lo privado, alianzas con las empresas, alianzas con otras instituciones y alianzas ciudadanas, es lo que entiendo que está procurando o que es el resultado incipiente que a mí me apetece ver, porque si no todos parece que estamos en una hecatombe, ¿no? De esta transformación social. Miguel, ¿cuál es la perspectiva desde la empresa? Bueno, en Fundación Seres la perspectiva que podemos hablar es desde la empresa.
Voy a explicaros qué es Fundación Seres en un minuto. Fundación Seres es una agrupación de empresas. Nuestros beneficiarios, nuestros finalistas son las empresas. Y lo que pretendemos, lo que pretendían los fundadores de la Fundación Seres, valga la redundancia, es que se habían dado cuenta que todas las partes de la ESG estaban cubiertas con normativa, pero la parte social no había normativa que la cubriera. La parte social es todo lo que afecta a las personas desfavorecidas. Una persona puede ser inmigrante o puede ser un turista. En función de su nacionalidad será desprotegido o no desprotegido. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser niño, puede ser mayor, puede ser una persona con discapacidad, puede ser una persona enferma. Entonces, Fundación Seres lo que hace es decir, oye, vamos a intentar ver cómo las empresas pueden abordar el reto de trabajar con las personas desfavorecidas. Y la legislación, el cambio de legislación, nos habla ahora de que hay que hacer un análisis de doble materialidad. Es decir, las empresas deben ver lo que les afecta a ellos en su negocio de forma positiva o negativa y deben dar respuesta a ello. Entonces, a partir de esta premisa, Fundación Seres trabaja con las empresas ayudando a identificar en qué les impacta de forma negativa que la sociedad no avance y cómo ellos pueden avanzar. Es decir, una empresa, por ejemplo, un hotel, hoy he estado en un hotel puede ser accesible o no accesible. Si el hotel es accesible, podrán venir turistas de la tercera edad, podrán venir turistas con discapacidad a Pamplona y el hotel facturará más y ganará más. Si el hotel no da respuesta a esa necesidad de accesibilidad, será un hotel que económicamente irá peor. Pues ahí es donde sitúo yo a Fundación Seres, en ese actor que invita a las empresas a dar respuesta a retos sociales. Y ahí, en relación con tu pregunta, Toya, ahí vemos la premisa de cómo se confunde lo público con lo privado. Ahí es cuando lo privado, de alguna forma, tiene que dar respuesta a necesidades públicas. La accesibilidad es una obligación pública, pero también es una obligación privada. Es decir, es cuando conseguimos que las empresas den respuesta a necesidades sociales. Y en cuanto, ya termino, en cuanto al último, los derechos humanos, bueno, sabéis que existe una directiva europea, CSDDD, sobre diligencia debida en materia de derechos humanos, y en Fundación Seres creamos un LABS, un grupo de trabajo en el año 2018, en el cual abordábamos todo lo que pide la directiva, que es identificar, prevenir, mitigar y reparar los impactos negativos generados por la actividad. Bueno, pues en este grupo de trabajo nos hemos dado cuenta que la colaboración es un factor importante para que las empresas avancen en derechos humanos. La anticipación, una empresa ya puede anticiparse sobre lo que se va a encontrar en cuanto a derechos humanos. Es un asunto transversal que afecta a todos los departamentos, no solo a compras o a recursos humanos, afecta a todos. Y compartir el conocimiento. Compartir el conocimiento es muy importante. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de una situación en crisis en el Amazonas, generada por una empresa, o hablamos de la gestión de vuestros datos personales por una empresa de telefonía. Todo eso está recogido por los derechos humanos y es donde las empresas tienen que trabajar y estamos ayudándoles a hacerlo. No sé si lo he explicado. Yo creo que con mucha claridad, Miguel. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que Cristina nos ha centrado muy bien la conversación y a mí me ha puesto todavía más contenta esta mañana. Porque he dicho, no, los que estamos aquí estamos en uno de los círculos en que nuestra capacidad de influencia y de poder es altísima, ¿no? Y toda la mañana uno se levanta diciendo, pues si yo puedo hacer algo, por poco que haga, ¿no? Y cuando ella enseñaba el mapa ese de la complejidad de todas las relaciones, que esos mapas relacionales para trabajar son una herramienta, la verdad que maravillosa, porque te ayuda a entender, digo, pues yo es que estoy en el círculo de los derechos y la tecnología, entonces si estiro mucho de ese, igual me llevo todos los demás, ¿no? Y entonces dije, bueno, qué suerte tenemos los que nos dedicamos a la sociedad civil, activándola y movilizándola. Nosotros, ¿desde qué punto hablamos y conecto con los derechos humanos? Claro, yo creo que si miro un poco a la sala y nos mira a nosotros somos unos perfiles que todavía tenemos capacidad de podemos distinguir nuestra vida en el entorno físico y en el entorno digital con bastante claridad. Somos conscientes cuando queremos desconectar o cuando utilizamos el móvil o cuando hacemos una gestión o si podemos hacer la física. Tenemos esa capacidad de entender que casi que tenemos dos mundos, aunque en muchos momentos se conectan y parecen uno. Nos relacionamos de otra manera con la tecnología, de una manera que es la que por edad nos parece la buena, ¿no? Que es pues porque sé lo que es la intimidad y en general todos intentamos protegerla y entonces, bueno, en ese aspecto, esto cómo conectar los derechos humanos con el hecho cierto de entender que toda esta revolución tecnológica, que es uno de los factores de desconfianza, es verdad que ha dicho Cristina que no es el único ni el más importante y eso está muy bien, pero es muy relevante, ¿no? Toda la parte de los medios, la desinformación, la pérdida de privacidad, las enormes brechas digitales. Hay un montón de cosas que tienen un enorme impacto en el mundo digital y que es un entorno donde los derechos humanos, siendo los mismos, los que aplican en el mundo físico y en el mundo digital,
Sin embargo, necesitamos hacer ajustes en el mundo digital, porque algunos varían y porque han aparecido algunos nuevos. Hay situaciones que se están dando en el mundo digital que no se daban en el físico. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Bueno, nosotros que trabajamos mucho en la Fundación Hermes y en la Fundación Telefónica, digamos, son como dos entidades de un mismo río, ¿no?, que miramos de sitios distintos. Fundación Telefónica por dimensión y por marca trabaja mucho la divulgación y la reducción de las brechas, y ahí hace unos trabajos maravillosos que tienen mucho que ver con el voluntariado, tiene mucho que ver con personas jóvenes acompañando a mayores en la reconexión, menores ayudándoles a hacer pensamiento crítico. O sea, hay todo un trabajo de divulgación y de concienciación. Y Fundación Hermes trabajamos mucho más el foco de levantar los malos usos de la tecnología, darlos a conocer y trabajar la influencia. ¿Cómo podemos cambiar eso, ¿no?, a través de relaciones institucionales, a través de las empresas? Y nosotros que creemos firmemente en ese trinomio, ¿no? Nosotros somos un actor de la sociedad civil muy relacionado con el mundo empresarial y con mucho foco en ayudar a que las instituciones vayan en la dirección que creemos que es la que nos va a proteger a las personas en el mundo físico. Así que para nosotros los derechos humanos nos parece que es algo que lleva toda la vida, pero no es un pacto que hemos hecho, ¿no?, reconocidos como un pacto después de la Segunda Guerra Mundial. No hace tanto tiempo que los tenemos y sí que creemos que estamos en un momento muy sensible donde hay que poner un foco extra en los derechos humanos. Creemos en el multilateralismo también, porque es la forma de llegar a consensos, y en tecnología eso es muy difícil. Hablaremos un poco, ¿no?, de cómo el no tener desarrollo tecnológico propio en Europa nos hace ser más vulnerables y tener más miedo, porque estamos en manos de otras potencias que no somos nosotros. Eso es una conversación muy interesante. No hay soberanía, no hay control de lo tuyo si no tienes una buena tecnología, entonces ahí tenemos todos que crearla. Y bueno, entonces trabajamos un poco cómo correlacionar el mundo físico y el mundo digital con la parte de los derechos humanos, así que estamos en ese ecosistema. Está clarísimo, ¿no?, que estamos ante una nueva era de la responsabilidad social, donde esas fronteras entre lo público, lo privado y lo ciudadano se difuminan. Pero, por ejemplo, Miguel, ¿cómo podemos las organizaciones equilibrar la competitividad con el compromiso ético y social? ¿De qué manera esa colaboración público-privada y con la ciudadanía puede fortalecer precisamente la defensa de los derechos humanos y, sobre todo, las oportunidades para todas las personas, no solo para unas pocas, para todas? Bueno, yo creo que es necesario, pero decidme lo contrario. Salvo casos de emergencias o casos de catástrofes, la colaboración público-privada pues no llega a materializarse. En Fundación Seres, conocemos a algunos que estamos aquí hace mucho tiempo, hemos puesto en marcha iniciativas hace tiempo, por ejemplo, para abordar retos conflictivos en barrios, para abordar el reto del envejecimiento, y poníamos en marcha estos proyectos de la mano de administraciones públicas y de empresas. Y nunca conseguíamos que los objetivos, los plazos, el objetivo último fuera el mismo. Las empresas tenían su objetivo a corto plazo, lógico, están aportando dinero y recursos, y la administración pública tenía su propio objetivo, con lo cual es muy difícil trabajar de forma conjunta empresa y administración pública si no son capaces de definir los objetivos y los plazos. El objetivo de un político, como nos contaba un cantante de rap en una zona de Madrid, era hacerse la foto con el barrio limpio, y el objetivo de la asociación del barrio es que el barrio no estuviera limpio, sino que hubiera conflictividad vecinal. Entonces, es diferente. El conflicto de la empresa puede ser dar respuesta a una necesidad puntual en lo que ellos saben, pero la necesidad del barrio puede ser otra. Entonces, es muy difícil atar lo que quiere un barrio conflictivo de Madrid, lo que quiere la administración pública y lo que quiere la empresa. Pero sí es cierto, en la parte positiva, sí es cierto que hay muchos casos de éxito. Y me he traído 3 casos, la pena no poder enseñarlos ahí, pero voy a nombrarlos simplemente, ganadores de los premios Seres que tiene la Fundación Seres todos los años. El primero es un proyecto promovido por Conecta, JP Morgan y Endesa. Es un proyecto en el cual se cualifica a jóvenes desfavorecidos para trabajar en empleo verde. Y han dado empleo a 120 personas. Fijaros que están dando respuesta a una necesidad social que es empleo para jóvenes desfavorecidos, y lo están haciendo empresas de las cuales 2 no trabajan en medio ambiente, con lo cual creo que es una respuesta social por parte de la empresa. Tenemos el proyecto promovido por MasOrange que se llama Tú y yo para la protección de la infancia. Pues MasOrange ha sacado una aplicación integrada ya en su servicio, en la cual los padres y los hijos interactúan para definir los límites de su teléfono móvil. Todo el mundo está hablando de eso, tanto entidades sociales como administración pública, pero nadie ha dado el paso de ponerlo de serie en un teléfono. Y para terminar, Rodilla es un grupo de cafeterías que hay en Madrid, que ha puesto en marcha, junto a la Fundación A la Par, 2 cafeterías atendidas exclusivamente por personas con discapacidad. Trabajan 20 personas con discapacidad intelectual. Es decir,
Hay retos sociales a los cuales las empresas están dando respuesta y creo que es el momento de encontrar esa unión entre el objetivo empresarial y de la administración pública. Rosa, ¿tú qué nos puedes contar? Pues verdaderamente yo creo que tengo la suerte de vivir en una comunidad como Navarra, que es pequeña. Y el hecho de ser pequeña hace que todo fluya de otra manera y que sea más rápido. En los tiempos que estoy de acuerdo con lo que decía Miguel, pero en esos tiempos, aquí la ventaja que tenemos es que los conocemos, los podemos trabajar y los podemos acotar. De hecho, llevo muchos años desarrollando mi actividad laboral en Navarra y la colaboración público-privada ha funcionado muy bien y ha puesto en marcha grandes proyectos. Uno, sin ir más lejos, recientemente finalizado con unos resultados buenísimos, que se ha denominado Acercar y que ha permitido acercar, nunca mejor dicho, a las zonas rurales servicios sanitarios a través de la y sociales, a través de la telemonitorización, la telemedicina y la teleasistencia. En definitiva, sin instituciones, en este caso privadas, como son ADACEN o como el Colegio de Médicos de Navarra, y sin la participación y la colaboración clarísima del Gobierno de Navarra a través de departamentos, desde el Departamento de Presidencia, Departamento de Salud o de Derechos Sociales, este proyecto no se hubiera puesto en marcha. Por lo tanto, sí que creo que el ecosistema es muy poroso y que permite en este momento las alianzas entre lo público, lo privado y la ciudadanía. Y también permite el compartir esa responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad que ha sido exclusiva de los gobiernos durante muchos años y que ahora es compartida y está abierta a la ciudadanía. Por lo tanto, todos somos corresponsables de lo que podamos hacer, todos los asistentes en esta sala y todos los que no están. Por otro lado, y con esto concluyo, decir que el mundo de las alianzas no es fácil, pero es necesario y es en el que hay que insistir. Y sobre todo hay que insistir en una cosa que sí que me interesa y es el trascender de alguna manera las legislaturas, ¿no? Nosotros estamos colaborando con ayuntamientos en este momento donde hemos puesto de acuerdo a los grupos políticos de ese ayuntamiento que llevan siendo esos grupos políticos los últimos 25 años para hacer proyectos en 4 áreas básicas que no son tan básicas: vivienda, empleo y emprendimiento, servicios y medio ambiente y energía, para trascender esas legislaturas, es decir, para darles a los proyectos los espacios y los tiempos que necesitan. Y esto es algo que podemos construir, de hecho se está construyendo y está funcionando. Por lo tanto, sigo animada hacia un futuro en el que la participación y ese ecosistema poroso nos va a permitir hacer las cosas mejor y asumir una responsabilidad que no teníamos por qué delegar y no compartir. Ha sido una responsabilidad delegada a través de un voto que a mí me gusta compartir en la posibilidad de gestionar esa delegación de la responsabilidad. Claro. Como suelen decir, ¿no? Las cosas las hacen las personas, independientemente de las siglas. Se trata de encontrar esas personas que pueden ayudar a esa interconexión que comentábamos ayer en la mesa 2, en la mesa de Joseba Schein. Ayer también, Carlos, la primera mesa fue de tecnología y me ha venido muy bien que comentaras el caso del teléfono móvil, ¿no? Porque recuerdo que en esa mesa lo que ayer se comentó es que la tecnología no tiene que hacer perder la esencia del voluntariado. Entonces, ¿podríamos hablar de una tecnología con propósito? O sea, una que haga disminuir la desigualdad en lugar ¿no? O sea, que logre, al contrario, ¿no? Reducir esa desigualdad en lugar de ampliarlas. Sin duda ninguna. La transformación social viene de la mano de la información. Si no circula la información, el ciudadano es un ciudadano de segunda fila. Como todo el mundo sabe, hay sociedades en las cuales no ha llegado todavía la información. La información hay que deglutirla, hay que analizarla, pero hasta que uno no se enfrenta con la información no sabe cómo utilizar esa herramienta. Entonces los estados africanos tienen la peculiaridad de que, como poner postes telefónicos y cableado era muy caro, hicieron una apuesta por la digitalización. Entonces la digitalización está en manos de multinacionales, como aquí exactamente igual, pero está permitido poner en la mano de cada ciudadano, porque no hay nadie
que no tenga un teléfono móvil inteligente, aunque sea de una bajísima gama, pero permite recibir archivos. Entonces, el recibir archivos ha abierto los ojos a muchísima gente. Voy a poner un pequeño ejemplo de un impacto social enorme en África, que es la mutilación genital femenina. Ustedes saben que la mutilación genital femenina está prohibida desde hace 25 años en todo el mundo. Sin embargo, la prohibición no acaba con el delito, ni el Código Penal. Entonces, hay que acabar con la mutilación, ¿de qué manera? Bueno, pues con educación y con información. Entonces, yo tuve en su momento un programa de lucha contra la mutilación genital, que lo empecé en 2012, tuvo éxito, pero únicamente en mi demarcación, porque solo me conocían a mí. Tuve que poner de acuerdo a los imanes, que eran los que normalmente tratan en los sermones de la oración. Cuando yo me iba, me daban la mala noticia de que en el pueblo de al lado, en la comunidad de al lado, habían mutilado a 200 niñas. Bien, hoy en día, con la información de la que se dispone, la mutilación genital está descendiendo de forma drástica, aunque no se dispone de cifras todavía, pero esto es una realidad. Yo en la consulta en África yo veo muchas niñas que ya no están mutiladas y le pregunto a la madre, no la vas a mutilar, ¿verdad? Y dice, no, en absoluto, en absoluto, ¿no? Por otra parte, el teléfono inteligente nos ha servido para hacer telemedicina, porque nos envían archivos, nos envían dossiers, nos envían tags, nos envían imágenes de tumores, podemos dar una respuesta inmediata, podemos hacer un seguimiento posterior también. Y también tengo una anécdota que es bastante interesante. La formación de los sanitarios es muy primaria. Yo tengo a una persona de mi total confianza, que la voy a ver la semana que viene, que es un agente de salud, no tiene ningún título, pero yo le enseñé a operar pequeñas intervenciones y un buen día me escribe al teléfono y me dice, hay una rotura de tendón de Aquiles. Digo, bueno, pues coge a un amigo, pones el WhatsApp en modo vídeo y entonces me vas a ir filmando y yo te voy a ir diciendo lo que tienes que hacer. Y este hombre hizo una reconstrucción de un tendón de Aquiles, que aquí en Navarra es difícil. Tecnología con propósito, está claro. Luisa, hablaba ahora precisamente Carlos, ¿no? de esa parte de una ciudadanía más informada, más exigente. Está claro que vivimos hiperconectados, pero también somos más vulnerables ante la desinformación y la polarización, como hemos comentado a lo largo de estos 2 días. ¿Qué papel puede desempeñar el voluntariado y la acción social en la reconstrucción de la necesaria confianza? Como señalaba Cristina, parece que hemos preparado las sesiones de esta mañana juntas, y sobre todo la empatía también en nuestras sociedades, esa necesidad de escuchar, no solo de bla, bla, bla. Qué razón. Y yo creo que has puesto antes, has dicho, ¿no? Esto es las personas. Y quiero retomar un poco. La colaboración público-privada son las personas. Nosotros estamos en un milagro que se llama el Observatorio de Derechos Digitales, que hacemos con el Gobierno de España y luego 19 instituciones. Y es un milagro todas las mañanas. Y no saldría el milagro si no es porque nos vamos animando. Y es puramente personal porque el proceso es milagroso de trabajo conjunto. Para hablar de lo que me estás preguntando, voy a dar el salto de un ejemplo súper inspirador del impacto positivo de la tecnología para reducir brechas, como si yo me llevo la tecnología a un entorno desarrollado, España, Pamplona. Voy a dar un ejemplo a Madrid para que nadie se sienta... ¿no? Pero si yo soy una madre de un hogar monoparental y tengo una hija menor, por supuesto, de 14 años, incluso de 12 años, y yo trabajo de dependienta en un centro comercial al norte de Madrid y vivo al sur, es probable que yo tenga una jornada laboral entre traslados, idas y venidas de miles de horas. Si tengo turno de tarde, ni te cuento. Las probabilidades de que esa niña de 10 años esté sola en casa de 3:30 del mediodía a 10 de la noche son altísimas, ¿no? Para que nos hagamos cargo un ejemplo. Y esa niña, la persona que le está... quien le está acompañando y educando es el teléfono móvil que tiene en su casa. Entonces, la misma herramienta que es un regalo de los dioses, por así decirlo, en África,
en manos de esta sociedad con la vida que llevamos, las jornadas laborales, los desplazamientos y muchísimas cosas, está ampliando enormemente la brecha en las familias con menos recursos económicos, sociales, culturales, educativos. Y eso es una cosa súper importante porque como sociedad casi hemos aceptado que es más seguro que un niño esté conectado en un móvil dentro de casa que jugando solo en un parque. Vemos más riesgo en el parque que en casa, ¿no? Y esto es, cualquiera aquí podemos ver que no es así y ya sabemos que no es así. Entonces, esa misma, pero claro, no puedes culpabilizar a los padres y no puedes, yo es que creo que no, y no puedes culpabilizar, o sea, no es repartir culpas, es buscar soluciones. Y en este caso, llevo este caso porque creo que me permite hablar de cómo el voluntariado y la acción social puede jugar un rol definitivo en la parte de asegurar que no ampliamos las brechas en el mundo civilizado y dejamos muchísimas personas por el camino. Y esto es una realidad bastante grave. Entonces, ahora tenemos demasiada información que gestionar, ¿no? O sea, estamos viendo, y esas son estas brechas y todas estas cosas tan locas que pasan ahora que nos generan esas tensiones y ese miedo. Entonces, ¿yo qué veo? Nosotros, ahí creo que efectivamente lo que nosotros estamos llamando en Fundación Telefónica, por ejemplo, voluntariado tecnológico, cómo ponemos la fuerza de los voluntarios de una compañía como Telefónica, que son más de 15.000 y que es la mayor red de voluntarios de España, ¿cómo le ponemos a trabajar? Pues efectivamente creando programas de acompañamiento en personas mayores de momento, ¿no? ¿Cómo si la digitalización les puede ayudar y cómo para mantener redes, para seguir conectados, para no aislarse del mundo o para la que necesiten. ¿Y cómo podemos poner, y es un proyecto de tenemos nuevo, cómo podemos acompañar a los hogares que necesitan refuerzos en matemáticas o todo vía tecnológica y con personas? Es una mezcla de poner la mejor tecnología con las mejores personas a acompañar. Y eso no solo es un tema de edad, jóvenes como más mayores, pero muchos niños. Nosotros tenemos que estudiar muy bien cómo acompañamos, porque parte de los problemas que vemos en la infancia, por ejemplo, no tiene que ver solo con el uso de tecnología, tiene que ver con todo el entorno, con otras brechas que no son solo las tecnológicas. Y entonces, las administraciones se plantean ampliar el horario de los colegios para que haya actividades extraescolares gratuitas, para que hagan más deporte, para que tengan ocio alternativo. Tienes que ayudarles a que sean conscientes de lo que tienen entre manos. Bueno, entonces hay mucho trabajo que desde luego una administración sola no va a poder hacer nunca. Nunca. Y entonces yo, al contrario, digo, es que somos un superpoder. O sea, la sociedad civil organizada, aunque desconfíe un poco de nosotros, somos un superpoder, porque somos capaces de llegar donde la administración, aunque quisiera, no podría llegar. O los recursos que tiene que meter son tan desproporcionados que tampoco... Entonces yo que veo, llevándome este ejemplo, es en toda la parte de brechas tecnológicas, que van acompañadas de otras, el voluntariado es vital y ordenarlo y estructurarlo y activarlo para que logremos que no pase lo que estamos ya viendo. Lo bueno de esta sociedad hiperconectada e hiperinformada es que vemos las cosas también mucho. Las vemos rápidas y podemos actuar. Y yo creo que ahí, desde luego, nosotros vemos en la parte de Hermes cómo concienciar a las empresas, cómo ayudan a las personas que tienen empleadas. Eso es para nosotros una parte del mundo empresarial. Y desde el punto de vista de Telefónica es activando voluntariado, un voluntariado tecnológico y asegurar que les acompañamos a todas estas personas que pueden estar en riesgo de exclusión. Muchas gracias, Luisa. Miguel, empatía y confianza, ¿cómo lo hacemos? Yo, como os habéis adelantado esta pregunta, en primer lugar, gracias por contar con Fundación Seres. Veo ahí que está Mara Mate, no sabía que iba a estar aquí, pero tenía la respuesta pensada. Hicimos con ellos hace 9 años y medio un análisis de la ley del voluntariado. ¿Sabéis que hay una ley del voluntariado? Pero cuando se habla de voluntariado, se habla de todo es voluntariado. Igual que cuando en la ponencia inicial queríamos ver quién nos sigue o quién nos habla por detrás, yo creo que es importante que cuando se habla de voluntariado sepamos quién está detrás. El voluntariado de las empresas es muy bueno porque nos puede dar una diversidad que quizás una entidad social no nos puede dar por un cierto sesgo político, religioso, lo que fuera. Pero también creo que las empresas que ofrecen voluntariado deben asumir todo lo que implica la ley del voluntariado. Y creo que es obligación, hablando aquí en el contexto del Congreso Estatal de Voluntariado, de recordar esa ley, recordar las obligaciones de la ley, y a lo mejor hay que deslindar lo que es voluntariado y lo que no es voluntariado, lo que es voluntariado y lo que es participación de empleados, para evitar confusiones futuras. Porque yo creo que a veces se habla de voluntariado cuando simplemente hay un señor que dedica 5 minutos a educar a un niño sin tener la cualificación, la formación o la capacidad para educar a ese niño. Si no, nos traeremos al amigo de Carlos que hizo la operación del talón de Aquiles, no te preocupes. Rosa, tú de la ley de voluntariado, sobre todo aquí en Navarra, sabes muchísimo porque has
has realizado, ¿no?, ese proceso participativo del Gobierno. Sí, he tenido la suerte de trabajar en el proceso de participación ciudadana, es un proceso de participación ciudadana largo y amplio. Hemos recorrido Navarra de norte a sur y de este a oeste. Hemos estado con muchos grupos, muchas entidades de voluntariado. Hemos abordado diferentes temas. Ha sido un proceso de participación, desde luego, para mí, interesantísimo. Y del que he aprendido mucho. Navarra ya tiene la ley del voluntariado a punto de sacarla del horno, ¿no? Se ha trabajado duro y se ha trabajado de verdad de manera colaborativa, de una forma exquisita, en el sentido de que hemos podido participar todos los que hemos querido hacerlo. Y me parece que se ha conseguido una cosa que a mí me apetecía especialmente. No lo sé, luego la ley, cuando aparezca y ha estado mucho tiempo en el proceso de exposición pública y ha recibido alegaciones y comentarios y se han habilitado plataformas a tal fin, ¿no?, específicas. Pero me ha parecido que ha dejado claro que es imprescindible la tecnología, para el desarrollo futuro del voluntariado, pero también me ha dejado claro personalmente que la tecnología conecta mucho, pero el voluntariado relaciona. Y hay una diferencia de matiz ahí que me parece que es fundamental. El voluntariado relaciona, produce relaciones, y son relaciones siempre de confianza. ¿Por qué? Porque acabas conociendo a la persona que tenías una probabilidad prácticamente nula de conocer a través del voluntariado. Y en el momento en que la conoces y te apoyas entre las partes, se genera esa relación de confianza. Una relación de confianza que normalmente no se disuelve como un azucarillo. La relación de confianza se mantiene. Y la relación de confianza es algo que los que hemos tenido la suerte de nacer en zonas rurales, y en este caso en un pueblo, ¿no?, y vivir en un pueblo entendemos perfectamente. Si a mi timbre de Pamplona llama alguien, tengo cierta prevención. Digo, ¿quién será? ¿Qué querrá? ¿Abriré? ¿No abriré? Pero si a mi casa de mi pueblo llama alguien, obviamente ya sé que va a ser mi vecino, lo reconozco, entra, nos tomamos un café y me cuenta lo que me tenga que contar. Por lo tanto, esas relaciones de confianza están formando en las zonas rurales, y eso ha aparecido en esta ley también, un despliegue de red social que permite contribuir y compartir esas alianzas que mencionaba antes con las propias instituciones, tanto con los gobiernos como con las entidades locales, con los ayuntamientos. Y verdaderamente eso, desde mi punto de vista, es un momento histórico para una construcción social de abajo arriba, con pilares fuertes en lo que es el voluntariado, cómo se gestiona y todo el conocimiento que hay sobre el voluntariado. Y, por supuesto, desde la regulación, y no vale cualquier cosa. Para eso está la ley, para que se entienda qué es y qué no es ser voluntario. Navarra es una comunidad solidaria, pero en el mundo en general, uno de cada siete personas ha ejercido o ha trabajado como voluntario o ha hecho labores de voluntariado. Digo trabajado porque entiendo que el voluntariado es un trabajo no remunerado, voluntario y con unas exigencias para ese propio trabajo. Porque a veces nos da un poco de miedo mezclarlo. Pues yo creo que no hay que mezclarlo y es algo natural. Y también entiendo que la estructura, este soporte, esa red del voluntariado es una red que sí trasciende a los gobiernos, trasciende a las empresas, trasciende porque es una red social de base, es una estructura social que debemos usar ahora con más empuje que nunca, ¿no? Entonces, sí, Navarra rápidamente sacará su ley, una ley, bueno, pues del año 25, una ley que ha visto cómo se comporta la sociedad en una situación como la DANA, y una ley que ha visto, o en una pandemia, y una ley que ha visto la influencia que puede tener la tecnología desde las IAs hasta las no IAs, de quién las construye y para qué, quién las diseña y para qué, quién las controla y para qué, y quiénes son los beneficiarios y cómo se aplican los beneficios, ¿no? En ese sentido me parece que está ordenadita. ¿Sí? Y precisamente, ¿no?, lo primero que se realizó, como no podía ser de otra forma, es mirar a todo el mundo, mirar a todo el entorno, no solo de Europa, sino también de Latinoamérica, de África, de Asia, precisamente
en ese nuevo escenario geopolítico, ¿no? Pensar en global, pero actuar en local. Carlos, ¿las relaciones a distancia también consolidan la empatía y la confianza? Sí, porque hoy en día la relación a distancia ya no es tanta distancia. De hecho, el voluntariado es aquel tejido social que le da cohesión a una sociedad. Entonces, a base de años, a base de predicar, ya se crea una estructura de voluntariado, de conciencia, incluso en África. Nosotros tenemos un colectivo de voluntarios muy notable y entonces uno de los grandes beneficios de crear voluntarios de proximidad, como el de tu pueblo, es que el voluntario es el primero que da la alerta acerca de un problema, porque el gobernante normalmente no se entera. Entonces hay que presentarle al gobernante propuestas constructivas para crear algo, ¿no? Luego hay otra característica importante, y es que cuando Alexandre Calvache era un médico ilustre, era el responsable del área de envejecimiento de la Organización Mundial de la Salud, él observó lo siguiente: la edad media se alargaba en el hombre y en la mujer, y entonces, por imperativo legal, los estados te jubilan con 65, 66 años. Entonces él vio lo siguiente, que había unos 10 años posteriores a la jubilación que eran años fructíferos, eran fértiles. Entonces él le llamó a esta etapa la gerontolescencia, que es un término que ya lo pueden perfectamente entender, ¿no? Entonces, el voluntariado actual no se puede concebir sin la incorporación de gerontolescentes. Muy bueno. Vamos a acabar, estamos ya con mucha lástima acabando, porque nos pasaríamos, yo creo, horas y horas escuchando a estas 4 personas. Os pido una última idea, ¿no? Un pequeño titular que nos podemos llevar hoy de esta mesa, sobre todo para resaltar, ¿no?, que por qué defender los derechos humanos sigue siendo algo urgente. Carlos. Bueno, esto es evidente. O sea, yo no creo que hay nadie que esté en contra de defender los derechos humanos. Los derechos humanos se pueden defender con mayor facilidad en una sociedad, bueno, avanzada, que tiene beneficios sociales ya con una tradición, ¿no? Muchos países europeos se empezaron a construir socialmente desde el minuto 1 que acabó la Guerra Mundial, por ejemplo. En África las descolonizaciones tuvieron lugar en los años 60 y todavía no han podido dar este paso. Entonces debemos acompañarles a que lleguen a un estado del bienestar en origen. Rosa. Porque un mundo, por muy globalizado, un planeta, por muy globalizado que esté, o muy particularmente reducido como en nuestra comunidad o como es nuestro país, estamos en un Congreso Nacional, la ética y la sostenibilidad tienen que ser los pilares que lo muevan. Y la ética y la sostenibilidad, gracias a los últimos avances, acontecimientos, ya no son solo un adorno, ¿no?, algo que adorna a las empresas o adorna a los gobiernos, verdaderamente se han convertido en una estrategia. Y si se siguen usando como lo que son, palancas estratégicas, conseguirán que las empresas no ignoren uno de los riesgos que tienen como leitmotiv no ignorar, que es el mercado. Pues en este caso tampoco ignorarán la ética, la sostenibilidad y los derechos humanos y afrontarán menos riesgos. Menos riesgos. Miguel, ¿cómo lo ves? Los derechos humanos los vemos habitualmente lejos, en África, en países en desarrollo, pero yo creo que esta nueva tecnología que ha venido hace que nos afecten a nosotros, con lo cual debemos defender los derechos humanos para conseguir la igualdad entre todos, pero también para defendernos a nosotros ante lo nuevo, ante lo que llega, para defender mi identidad, mis secretos personales, mis temas de salud, mis temas jurídicos. Creo que ahora estamos en un momento en el cual tenemos que defender los derechos humanos porque no solo afectan a países en desarrollo, sino afectan a la nueva sociedad con la nueva tecnología y quizás ahí... Lo has dejado así, votando. Está votando. Se te han iluminado los ojos. Le estaba mirando y digo, me lo está dejando votando. Sí, iba a traer unos datos, aunque este es un congreso nacional, pero hicimos una encuesta Fundación Hermes en Navarra que decía que el 67% de la ciudadanía navarra se siente desprotegida
en el uso indebido de sus datos. El 78 no lee los avisos de privacidad completos. Y el 77 no sabe cómo descargar la información que guardan sobre ellos las plataformas digitales. Bueno, pues lo mejor de los derechos humanos es que todos los que estamos aquí y los que nos vean tenemos la capacidad de ejercitarlos constantemente. Y eso es un regalo de la tecnología, porque hasta ahora era una cosa que se quedaba en Naciones Unidas. No, ahora tenemos, voy a poner dos alternativas. Una para mí es que, perdón, estamos en Europa y todavía hay clases. Y en Europa tenemos mucho que decir, pero lo que pasa es que no hemos jugado el partido de la tecnología. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, emprendedores, voluntarios, todos, tenemos que crear una tecnología que sea competitiva y ética, con los valores que adornan a Europa, que son los buenísimos. No digo que los demás no, pero nuestros son excelentes y eso está a prueba de bombas. Y aquí hay un ejercicio de los derechos constante. Es decir, creemos una tecnología, o sea, pongámonos con ello todos. Y lo otro es todas las pequeñas decisiones que yo puedo tomar en mi día a día que me permiten tener mi propia soberanía y ejercer mis derechos, que es elegir dónde navego. Hay muchas plataformas, las hay más agresivas que violan más mi intimidad y menos. Elijo las que menos. ¿Qué emails tengo? ¿Cómo rechazo las cookies? Porque si alguien se pone a leer, eso lleva tiempo. Yo dedico mucho tiempo al día al final rechazando cookies, pero acabo de proteger mi identidad respecto a cientos de miles de proveedores ignotos que no tengo ni idea qué hacen con mi vida. ¿No? Y que además es todo tan farragoso que ni siquiera soy consciente de lo que estoy aceptando. Entonces, rechazar cookies, pedir datos, no enviar mi DNI por WhatsApp, no compartir datos, fotos de mis hijos que estoy violando su intimidad desde pequeños. Hay un montón de cosas pequeñísimas que nos permiten ser activistas de los derechos humanos. La República Independiente de mi casa, que abra otras casas, ¿no? Efectivamente. Estamos ya prácticamente al final y, como sabéis, desde el inicio de este congreso queremos también, ¿no?, que participéis las personas que estáis entre el público. Así que abiertos a una pregunta al menos. Joaquín, sí, vale. ¿Quién se anima, como antes? Al fondo a la derecha. ¿Lo veis? Ahí Así al fondo. Ahí está, arriba, sí. Por cierto, parezco siempre el malo de la película, No, no, ¿eh? Me miráis tranquilo. todos con una cosa así, con lo Compartimos del protagonismo, tiempo. no te preocupes. Bueno, primero, muchas gracias a todos los ponentes porque la verdad que habéis hecho un trabajo excepcional y nos habéis puesto un reto necesario y grande. Mi pregunta es, como se ha hablado mucho de derechos humanos, quería preguntaros el derecho humano más principal, que es el derecho a la vida, cómo se contempla la ayuda en ese tema dentro del voluntariado. Y segundo, que como veo que hay cantidad de gente joven que me ha hecho gran ilusión que sean voluntarios. Yo ya soy mayor, llevo mucho tiempo en actividades de voluntariado y me ha hecho ilusión que haya tanta joven. Pero claro, el joven está poniendo toda su carne en el asador, pero son jóvenes que tienen necesidad de un trabajo remunerado, tienen que formar una profesión, una familia, y yo creo que también hay que agradecerles mucho por esto, pero a la vez animar también a gente ya jubilada que por lo menos ya tiene su estatus y puede ayudar con más tiempo libre. Nada más y muchas gracias. ¿Quién se anima? Carlos. Bueno, yo coincido plenamente con este comentario. Estos jóvenes que tenemos aquí y que contemplamos con satisfacción son la generación Z. Han nacido con una tableta en la mano. La generación anterior es la Y. Esta generación ahora está criando unos hijos, pocos, está pagando una hipoteca alta. Mucha. Y la generación X son los falsos baby boomers. Estos yo creo que no han llegado a la fase del voluntariado. Entonces yo creo que en este momento, para hacer un voluntariado eficaz, tiene que ir de la mano la generación Z con los gerontolescentes. Miguel, ¿sonríes? No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No comparto lo de los baby boomers. Yo creo que el empuje del voluntariado ha surgido en esos hijos lo han visto con esos padres. Mis padres no hacían voluntariado. Esos padres que empezaron a hacer voluntariado y arrastraron a sus hijos. Ya es normal ver a familias enteras hacer voluntariado, hacer actividades juntos, con compañía. Y creo que el germen de esta juventud tan voluntaria también
No hay que quitárselo pues, a esos padres, a esos centros de formación en los cuales se sembró una semilla de algo que no existía en España, porque no existía el voluntariado. Más allá de la Cruz Roja, Cáritas o sea, España contra el cáncer, yo no recuerdo nada más. Si me permites, yo quería animar a los jóvenes, pero animarles porque sé las situaciones que tienen, por las que están pasando en la construcción de su propia vida, ¿no? Animarles porque, de la misma manera que le han dedicado muchísimo tiempo a estudiar, a formarse, a pasar por la universidad o por los ciclos de formación profesional, a hacer un máster o un TFG o un TFM, es importantísimo hacer voluntariado porque las empresas lo consideran mucho en el currículum. Sí. Por lo tanto, discretamente, os animo a que os comprometáis con el voluntariado para un director o una directora de recursos humanos. Es muy interesante pensar que tiene enfrente un perfil que está comprometido con los demás. Porque eso significa muchas cosas de ese perfil. Muchos valores. Y aporta mucho valor y aporta mucha ética. Por lo tanto, aquellos que estáis en la sala, comprometeros. Es bueno para vosotros. También, no solo para el que o los que o la actividad que vayáis a realizar, sino para vosotros. En lo intangible, que lo notaréis rapidito, y en lo tangible. Y Luisa, acabamos ya. Bueno, es que no tengo mucho más que añadir. Yo creo que habéis tocado, y del derecho a la vida no me atrevo a opinar. Pero bueno, creo que es verdad, decía, sí, hay que animar a las generaciones, para eso tenemos que lograr eso, quitarnos, y es que me he sentido muy aludida con la crianza, la hipoteca y el trabajo. Pero es verdad que yo he llegado al voluntariado más por mis hijos, en mi caso yo que ha sido al contrario, más por mis hijos que por mí, ¿no? Son ellos los que han empezado a activarlo de una manera, son todavía pequeños, pero es verdad que hay una red de promoción del voluntariado que te lleva automáticamente a liderar con el ejemplo, con lo cual he acabado de una manera distinta. Pero es luego que sí que se animen, porque es que la ganancia es absoluta para todo el mundo involucrado. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos finalizado cuarta y última mesa y tendremos tiempo en el café por si queréis seguir ahondando, ¿no?, en estas 4 maravillosas mentes. Gracias. Vamos, nos vamos. Por aquí.